En los albores de la exploración europea en América del Sur, surgieron relatos fascinantes sobre una tierra llena de misterios y seres extraordinarios. Uno de estos relatos más cautivadores es el de los gigantes de la Patagonia, supuestos seres de enorme estatura que habrían habitado esta remota región del continente. Pero, ¿quiénes eran realmente estos gigantes patagónicos? ¿Qué informa la Biblia sobre los detalles de estos seres que estaban en ese lugar? Desde tiempos inmemoriales, las historias de gigantes han permeado diversas culturas y mitologías. En la Biblia encontramos información esencial para entender cómo vivieron los gigantes. Estos seres extraordinarios, conocidos como Nefilim, aparecen en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Génesis. Se menciona que eran descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Su existencia provocó temor y admiración entre los humanos de su época. En la Patagonia también se encuentran leyendas y relatos sobre gigantes. Los primeros exploradores europeos, como el navegante portugués Fernão de Magallanes, documentaron encuentros con indígenas patagones a quienes describieron como seres de gran tamaño, lo que llevó a llamar a la región Patagonia, que se traduce como Tierra de los Grandes Pies. Estos relatos de gigantes en diferentes culturas pueden haber surgido de observaciones de personas de mayor estatura o de la imaginación humana frente a lo desconocido y lo extraño. En los próximos minutos descubrirás de una vez por todas la verdad sobre la existencia de los gigantes patagónicos y cómo la Biblia juega un papel esencial en este descubrimiento para que podamos entender de una vez por todas lo que les pasó. Este increíble hallazgo te sorprenderá hasta el final. Pero antes, comparte este vídeo con tus seres queridos, por el Facebook, WhatsApp y Telegram. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. La expedición de Fernando de Magallanes, iniciada en 1519, fue un hito en la historia de la exploración mundial. Con la misión de encontrar una ruta occidental hacia las Islas de las Especias, Magallanes y su tripulación se embarcaron en un viaje lleno de desafíos y descubrimientos. Fue durante esta travesía que se encontraron con una tierra que describieron como habitada por gigantes, un relato que despertó el asombro en Europa. Antonio Pigafetta, cronista de la expedición, detalló en sus escritos el encuentro con los nativos de la región patagónica. Según sus relatos, los europeos se toparon con personas de una estatura tan formidable que la cabeza de un hombre común apenas les llegaba a la cintura. Pigafetta, conocido por su meticulosidad, dejó descripciones vívidas de estos encuentros, pintando una imagen de seres colosales que capturaron la imaginación de todos. La descripción de estos nativos como gigantes no era un fenómeno aislado. Otros exploradores y navegantes que siguieron a Magallanes también reportaron encuentros similares. Francis Drake y Charles Darwin, en sus respectivos viajes, mencionaron la notable altura de los tehuelches, la tribu indígena que habitaba la región. Aunque las descripciones variaban, la idea de una tierra habitada por gigantes persistía en la mente de los europeos. El contexto de estos encuentros y la percepción de los europeos juegan un papel crucial en la formación de estas leyendas bíblicas. En una época de descubrimientos y maravillas, cualquier cosa fuera de lo común era rápidamente adornada con elementos de misterio y exotismo. Así, las narraciones de Pigafetta y otros cronistas contribuyeron a la creación de un mito que perduraría en la historia de la exploración.
la expedición de Magallanes, enfrentando desafíos como motines, hambre, enfermedades y condiciones climáticas extremas, llegó a la costa de lo que hoy es Argentina en marzo de 1520. Allí, la tripulación se encontró con los nativos tehuelches, cuya impresionante estatura y robustez causaron un gran impacto en los europeos. Estos encuentros, documentados por Antonio Pigafetta, recordaban a los gigantes bíblicos mencionados en el Génesis, despertando una fascinación tanto por lo desconocido como por las historias bíblicas que hablaban de seres colosales. Uno de los eventos más notables que Pigafetta relató fue el encuentro con un nativo excepcionalmente alto, llamado Juan por los europeos. Este gigante fue llevado a bordo del barco, donde se le mostraron diversas maravillas de la civilización europea. Sin embargo, abrumado por el miedo, el nativo pidió ser liberado de inmediato. Este episodio evocó las historias bíblicas de los Nefilim, quienes también eran descritos como gigantes que caminaban entre los hombres, y dejó una profunda impresión en los cronistas. La figura de Pigafetta como cronista meticuloso y observador agudo ha sido fundamental para preservar la historia de los gigantes patagónicos y mantener viva su fascinación en la memoria colectiva, de manera semejante a cómo los relatos bíblicos han perdurado a lo largo de los siglos. Los relatos de los gigantes en la Patagonia evocan inevitablemente la imagen de los Nefilim, los enigmáticos gigantes mencionados en la Biblia y en otros textos sagrados. Según el Génesis 6:4, los Nefilim eran héroes de la antigüedad, hombres de renombre, descritos como descendientes de los ángeles caídos y los hijos de los hombres. Esta mezcla de lo divino y lo humano resultó en seres de inmensa fuerza y estatura, lo que ha llevado a algunos a especular sobre posibles conexiones con los gigantes patagónicos. La mención de los Nefilim no se limita solo a la Biblia. El libro de Enoc también ofrece descripciones detalladas de estos seres extraordinarios. En Enoc 7:2 se narra cómo los hijos del cielo tomaron esposas humanas y engendraron gigantes. Estas historias, arraigadas en antiguas tradiciones, han fascinado a estudiosos y creyentes por igual, generando debates sobre la posibilidad de que estos relatos tengan alguna base en la realidad. Al considerar los relatos de los gigantes patagónicos, es natural preguntarse si podrían tener raíces similares en mitos y leyendas ancestrales. La posibilidad de que estos gigantes de la Patagonia sean una reencarnación de los Nefilim bíblicos es una idea que ha capturado la imaginación de muchos. Sin embargo, es crucial distinguir entre mito y realidad y examinar los contextos culturales y las interpretaciones que dieron origen a estos relatos. El paralelismo entre los gigantes bíblicos y los gigantes patagónicos nos recuerda la profunda necesidad humana de explicar lo inexplicable a través de mitos y leyendas. Estas historias, aunque basadas en la fantasía, a menudo reflejan realidades y experiencias humanas profundas, ofreciendo una visión del mundo antiguo y su forma de entender fenómenos naturales y culturales extraordinarios. La llegada de los europeos al Nuevo Mundo estuvo marcada por un asombro continuo ante lo desconocido. Cada nueva tierra descubierta, cada encuentro con pueblos nativos, era una ventana a un mundo completamente diferente del conocido. Los relatos de gigantes patagónicos, con su mezcla de realidad y fantasía, se convirtieron en una parte integral de esta fascinación europea por lo exótico y lo inexplorado. Los exploradores, al regresar a Europa con historias de tierras lejanas y criaturas asombrosas, alimentaban la imaginación del público y de la élite intelectual. Francis Drake, el célebre corsario inglés, también tuvo su propio encuentro con los nativos de la Patagonia durante su circunnavegación del globo en el siglo XVI. Al igual que Pigafetta,
Drake describió a los tehuelches como personas de notable estatura y fuerza, contribuyendo así a la leyenda de los gigantes patagónicos. Sus relatos añadieron una capa adicional de credibilidad a estas historias. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades, dado su prestigio como explorador y navegante. Estos encuentros no solo subrayaban la estatura física de los tehuelches, sino también su adaptabilidad y resistencia en un entorno tan inhóspito como la Patagonia. Drake, conocido por su pragmatismo y habilidades de observación, proporcionó relatos que, aunque menos adornados que los de Pigafetta, no dejaron de maravillar a sus contemporáneos. Sus descripciones de los nativos patagónicos fueron tomadas en serio por otros navegantes y cartógrafos, quienes incorporaron estos detalles en sus propios mapas y escritos. Así, la imagen de la Patagonia como tierra de gigantes continuó creciendo y consolidándose. Las narraciones de Drake también destacaron las interacciones culturales entre los europeos y los tehuelches. A pesar de las barreras lingüísticas y las diferencias culturales, hubo intentos de comunicación y entendimiento. Estos esfuerzos, aunque a veces complicados, reflejaban una búsqueda mutua de conocimiento y respeto, un aspecto importante en los relatos de los encuentros iniciales en el Nuevo Mundo. Charles Darwin, durante su famoso viaje a bordo del HMS Beagle en el siglo XIX, también tuvo la oportunidad de observar a los nativos patagónicos. Sin embargo, sus descripciones fueron más moderadas y científicas en comparación con los relatos más sensacionalistas de Pigafetta y Drake. Darwin, con su enfoque meticuloso y observador, contribuyó a una comprensión más precisa y menos mitológica de los tehuelches. Las descripciones de Darwin también se centraron en el modo de vida de los tehuelches. Observó su habilidad para sobrevivir en un entorno tan difícil, su destreza en la caza y sus costumbres sociales. Estas observaciones proporcionaron una visión más completa y matizada de los nativos patagónicos, resaltando su adaptabilidad y resistencia. Darwin, con su enfoque objetivo, contribuyó a desmitificar algunas de las leyendas más exageradas sobre los gigantes de la Patagonia. A pesar de su enfoque más moderado, las observaciones de Darwin no disminuyeron el interés en los nativos patagónicos. Al contrario, su trabajo ayudó a enmarcar estas historias dentro de un contexto científico, lo que permitió una comprensión más precisa y respetuosa de estas culturas. Los relatos de Darwin, al combinar rigor científico con una narración accesible, siguen siendo una fuente invaluable de conocimiento sobre la Patagonia y sus habitantes. El Estrecho de Magallanes, que conecta el Atlántico con el Pacífico, es una de las rutas marítimas más desafiantes y peligrosas del mundo. Navegar por este estrecho durante la expedición de Magallanes en el siglo XVI fue una hazaña de gran valentía y habilidad. Las fuertes corrientes, los vientos impredecibles y las condiciones climáticas adversas hicieron de esta travesía una prueba extrema para la tripulación.
Además de los relatos europeos, es importante considerar las tradiciones orales y mitologías de las poblaciones indígenas de la Patagonia. Los tehuelches, por ejemplo, hablan de una raza de seres gigantes llamados patagones. Según sus leyendas, estos gigantes eran cazadores nómadas que recorrían las vastas estepas de la región. Se cree que estas historias se han mezclado con los relatos de los exploradores europeos, creando una narrativa híbrida que ha perdurado a través de los siglos. Los Nefilim son mencionados en la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 1-4. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Entonces dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de antaño, hombres de renombre. La palabra Nefilim es frecuentemente traducida como gigantes, debido a su raíz hebrea NPL, que significa caer. Algunas interpretaciones sugieren que los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y humanos, lo que les dotaría de una estatura y fuerza sobrehumanas. Además de Génesis, el libro de Números también menciona a los Nefilim, específicamente en la historia de los espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán, que relataron haber visto descendientes de gigantes. Aunque los relatos de los gigantes de la Patagonia y los Nefilim provienen de contextos culturales y geográficos muy distintos, existen algunos paralelos interesantes que pueden ser explorados. Ambos grupos son descritos como seres de estatura gigantesca, poseyendo fuerza y habilidades sobrehumanas. Sin embargo, mientras que los Nefilim son frecuentemente asociados a un origen divino o sobrenatural, los gigantes de la Patagonia son descritos como una raza de humanos excepcionalmente altos. Hasta el momento, no existen evidencias arqueológicas concretas que comprueben la existencia de gigantes tanto en la Patagonia como entre los Nefilim. En la Patagonia, excavaciones arqueológicas han revelado restos de antiguas poblaciones indígenas, pero ninguna prueba de una raza de gigantes. De igual forma, la arqueología bíblica no ha encontrado evidencias definitivas de la existencia de los Nefilim. Muchos especialistas argumentan que estas leyendas pueden ser fruto de interpretaciones erróneas de descubrimientos antiguos o exageraciones narrativas. Una perspectiva interesante sobre la leyenda de los gigantes es la interpretación simbólica o psicológica. En varias culturas, los gigantes pueden representar fuerzas de la naturaleza, desafíos infranqueables o aspectos oscuros de la psique humana. En este sentido, los gigantes de la Patagonia y los Nefilim pueden ser vistos como símbolos de los miedos y esperanzas de las sociedades que los crearon. Por ejemplo, en la Biblia, los Nefilim pueden simbolizar la corrupción y la decadencia de la humanidad antes del diluvio. En la Patagonia, los gigantes pueden representar la vastedad y el misterio del paisaje inexplorado. Las historias de gigantes no se limitan a las leyendas antiguas y los textos religiosos. También impregnan la cultura popular contemporánea. Libros, películas y series de televisión frecuentemente retratan gigantes como figuras poderosas y enigmáticas. La relación entre los gigantes de la Patagonia y los Nefilim inspira obras de ficción que exploran temas de conflicto, poder y ancestralidad. La relación entre los gigantes de la Patagonia y los Nefilim bíblicos es un fascinante ejemplo de cómo diferentes culturas pueden crear mitologías semejantes.
Aunque no haya evidencias concretas para comprobar la existencia de estos gigantes, sus historias continúan capturando la imaginación y la curiosidad de las personas. A través de una combinación de exploración histórica, análisis simbólico e interpretación cultural, podemos entender mejor cómo estas leyendas reflejan los miedos, deseos y aspiraciones de las sociedades que las crearon. Al final, los gigantes de la Patagonia y los Nefilim siguen siendo un poderoso recordatorio del papel de la mitología y la narrativa en la experiencia humana. Magallanes y su flota enfrentaron numerosos obstáculos mientras intentaban cruzar el estrecho. La navegación era extremadamente difícil debido a las fuertes corrientes y los cambios bruscos en el clima. Durante 38 días, la flota luchó contra estas condiciones adversas, lo que puso a prueba tanto su resistencia física como su moral. Este desafío subrayó la determinación y la habilidad de Magallanes como líder y navegante. El paso por el Estrecho de Magallanes no solo era una prueba de navegación, sino también un desafío estratégico. La ruta ofrecía una conexión crucial entre los océanos Atlántico y Pacífico, abriendo nuevas posibilidades para el comercio y la exploración. Sin embargo, las dificultades inherentes a esta travesía significaban que solo los marineros más experimentados y valientes podían aspirar a completarla con éxito. Las historias de esta travesía épica se convirtieron en una parte importante del legado de Magallanes. Su éxito en la navegación del estrecho inspiró a futuras generaciones de exploradores y navegantes, quienes buscaron emular su valentía y determinación. La superación de estos desafíos extremos resaltó la capacidad humana para enfrentar y conquistar lo desconocido, un tema recurrente en la historia de la exploración. Magallanes, con una combinación de astucia y fuerza, logró sofocar el motín de manera decisiva. Ejecutó a algunos de los líderes rebeldes y castigó severamente a otros, estableciendo un control firme sobre la tripulación. Esta acción, aunque dura, fue necesaria para mantener la disciplina y asegurar la continuidad de la misión. La resolución del motín demostró la habilidad de Magallanes como líder y su determinación para cumplir su objetivo a pesar de las adversidades. El motín y su supresión tuvieron un impacto profundo en la moral de la tripulación. Las condiciones extremas de la expedición, combinadas con el castigo severo, dejaron a los hombres exhaustos y desmoralizados. Sin embargo, la firmeza de Magallanes también inspiró un sentido de propósito y unidad, crucial para enfrentar los desafíos que aún les esperaban. La lección aprendida fue clara. La disciplina y la resolución eran esenciales para el éxito de la misión. Este episodio del motín y su resolución resalta los aspectos humanos de la exploración. Más allá de los desafíos geográficos y climáticos, las expediciones también enfrentaban tensiones internas y conflictos personales. La capacidad de un líder para manejar estas situaciones y mantener a la tripulación enfocada y unida era tan crucial como la habilidad para navegar y explorar nuevas tierras. En el caso de Magallanes, su liderazgo firme fue fundamental para superar las pruebas y lograr sus objetivos. El impacto de este primer encuentro fue significativo. La visión de un ser humano de tales proporciones desató la imaginación de los europeos, quienes comenzaron a referirse a la región como la Tierra de los Gigantes. Este relato no solo capturó la atención de la tripulación, sino que también se difundió rápidamente en Europa, donde se convirtió en una parte fundamental de la narrativa de la expedición de Magallanes. El primer avistamiento de los gigantes patagónicos destaca la mezcla de asombro y temor que los europeos sentían ante lo desconocido.
La descripción de estos nativos como gigantes no solo reflejaba su estatura física, sino también la fascinación y el respeto que inspiraban. Este encuentro inicial sentó las bases para la leyenda que continuaría creciendo con cada nuevo relato y descubrimiento. Los relatos detallados de Antonio Pigafetta sobre los nativos tehuelches son una fuente invaluable para comprender la vida y las costumbres de estos pueblos. Sus descripciones van más allá de la simple mención de su estatura, proporcionando una visión completa de su apariencia, vestimenta y hábitos diarios. Pigafetta documentó con gran detalle cada aspecto de los tehuelches, ofreciendo una ventana única a su mundo. Pigafetta describió a los tehuelches como personas de gran estatura y fuerza, con cuerpos robustos y piel curtida por el sol y el viento. Sus caras a menudo estaban pintadas con colores brillantes, utilizando pigmentos naturales que ellos mismos preparaban. Esta práctica de pintura corporal no solo tenía fines estéticos, sino que también formaba parte de rituales y ceremonias, añadiendo un elemento de misticismo a su figura. La vestimenta de los tehuelches, según Pigafetta, consistía principalmente en pieles de animales que cazaban en su entorno. Estas pieles no solo les proporcionaban abrigo, sino que también eran un símbolo de su habilidad y destreza como cazadores. Pigafetta también observó cómo los tehuelches utilizaban herramientas y armas adaptadas perfectamente a las condiciones de su entorno, destacando su ingenio y conocimiento de la naturaleza. Sus observaciones sobre la apariencia y vestimenta, Pigafetta también documentó las costumbres y modos de vida de los tehuelches. Describió sus técnicas de caza, sus rituales y sus interacciones sociales, proporcionando una imagen rica y matizada de su cultura. Estos relatos detallados no solo aumentaron la fascinación por los tehuelches, sino que también contribuyeron al entendimiento de su modo de vida en una región tan desafiante como la Patagonia. La cultura y las costumbres de los tehuelches eran tan fascinantes como su apariencia física. Estos nativos, conocidos por su altura y robustez, también poseían una rica tradición cultural que intrigaba a los europeos. Sus rituales, creencias y prácticas diarias eran una parte esencial de su identidad, y los relatos de Pigafetta y otros cronistas nos ofrecen una visión valiosa de estos aspectos. Una de las prácticas más destacadas de los tehuelches era la pintura corporal, utilizada tanto para fines ceremoniales como para la vida cotidiana. Los colores y los patrones aplicados en sus cuerpos tenían significados específicos y a menudo estaban relacionados con rituales de caza, ceremonias religiosas y otras actividades importantes. Esta práctica era una forma de expresión personal y comunitaria, reflejando su conexión profunda con la naturaleza y su entorno. Los tehuelches también eran conocidos por sus habilidades de caza. Utilizaban arcos y flechas, así como trampas ingeniosas para capturar animales como guanacos y ñandúes, que eran fundamentales para su supervivencia. La caza no solo les proporcionaba alimento, sino que también era una actividad social y ritual importante, reforzando los lazos comunitarios y transmitiendo conocimientos y habilidades de generación en generación. Las creencias religiosas de los tehuelches eran igualmente ricas y complejas. Adoraban a deidades como Setebos, mencionada por Pigafetta, y realizaban rituales y ceremonias para honrar a estos seres espirituales. Estas prácticas religiosas eran una parte integral de su vida diaria, influenciando sus decisiones y acciones. La espiritualidad de los tehuelches reflejaba su profundo respeto por la naturaleza y su creencia en fuerzas superiores que gobernaban su mundo. El intercambio cultural entre los europeos y los tehuelches durante la expedición de Magallanes fue un aspecto fascinante de estos primeros encuentros.
A pesar de las barreras del idioma y las diferencias culturales, ambos grupos hicieron esfuerzos para comunicarse y entenderse mutuamente. Estos intentos de intercambio revelan mucho sobre las dinámicas de poder, curiosidad y respeto mutuo que caracterizaban estos encuentros iniciales. Pigafetta y otros miembros de la tripulación intentaron establecer contacto con los tehuelches utilizando gestos y señales, así como objetos europeos para ganar su confianza. Les mostraron espejos, campanas y otros artefactos que fascinaban a los nativos y facilitaban la comunicación. Estos intercambios no solo eran una forma de curiosidad mutua, sino también una oportunidad para aprender y compartir conocimientos. Los tehuelches, por su parte, también mostraron interés en los europeos y sus tecnologías. A través de gestos y demostraciones compartieron sus propias habilidades y conocimientos, como técnicas de caza y uso de herramientas. Este intercambio de conocimientos fue beneficioso para ambos lados, permitiendo a los europeos aprender sobre la supervivencia en la región y a los tehuelches conocer nuevas tecnologías y prácticas. A pesar de las diferencias culturales, hubo momentos de auténtico entendimiento y cooperación. Los europeos respetaban las habilidades y conocimientos de los tehuelches, mientras que los nativos mostraban una disposición a interactuar y aprender de los recién llegados. Estos intercambios culturales, aunque a menudo complicados y cargados de desafíos, subrayaban la capacidad humana para encontrar puntos en común y construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la curiosidad. Entre las muchas observaciones de Pigafetta, una de las más intrigantes fue la mención de Setebos, una deidad adorada por los tehuelches. Esta figura espiritual desempeñaba un papel central en la cosmología y las creencias religiosas de los nativos, reflejando su conexión con el mundo natural y sus fuerzas invisibles. La mención de Setebos en los relatos de Pigafetta añade una capa de misterio y profundidad a la comprensión de la espiritualidad tehuelche. Setebos era considerado un dios poderoso, responsable de varios aspectos de la vida y la naturaleza. Los tehuelches realizaban rituales y ceremonias para honrar a Setebos, buscando su favor y protección. Estas prácticas religiosas eran una parte fundamental de su vida cotidiana, influyendo en sus decisiones y acciones. La adoración de Setebos reflejaba su respeto y temor hacia las fuerzas naturales que gobernaban su mundo. La mención de Setebos en los escritos de Pigafetta no solo documenta una parte importante de la cultura tehuelche, sino que también subraya las diferencias en las creencias y prácticas religiosas entre los europeos y los nativos. Los europeos, con su propia cosmovisión cristiana, encontraron fascinante y a veces desconcertante la espiritualidad de los tehuelches. Este encuentro de dos mundos religiosos diferentes proporcionó un terreno fértil para el asombro y la reflexión. El nombre de Setebos resonó más allá de los relatos de Pigafetta, encontrando su camino en la literatura y la cultura popular. La fascinación por esta deidad misteriosa y su papel en la vida de los tehuelches ha inspirado a escritores y estudiosos a explorar más a fondo las creencias y mitologías de los pueblos indígenas de la Patagonia. La figura de Setebos sigue siendo un símbolo de la rica y compleja espiritualidad de los tehuelches, un recordatorio de la diversidad y profundidad de las tradiciones religiosas del mundo. Uno de los momentos más significativos en los relatos de Pigafetta fue el bautismo del primer gigante patagónico que encontraron, a quien llamaron Juan. Este evento reflejó no solo el encuentro cultural, sino también el intento de los europeos de evangelizar y asimilar a los nativos a sus propias creencias y prácticas. El bautismo de Juan simbolizaba un esfuerzo por establecer un vínculo más profundo y significativo con los nativos.
Según Pigafetta, Juan mostró una gran curiosidad por las prácticas y objetos europeos. Los miembros de la expedición le enseñaron a rezar oraciones católicas, un intento de introducirlo a la fe cristiana. Este acto de bautismo no solo tenía un significado religioso, sino que también representaba una forma de control y dominación cultural, un intento de civilizar a los nativos según los estándares europeos. La respuesta de Juan al bautismo y a las enseñanzas europeas fue de interés y cooperación. Pigafetta describe cómo repetía las palabras y gestos que le mostraban, lo que indicaba una disposición a aprender y adaptarse. Sin embargo, este esfuerzo por evangelizar a los nativos no siempre fue bien recibido por su propia gente, lo que llevó a tensiones y conflictos internos. El bautismo de Juan y su posterior desaparición subrayan las complejidades y desafíos de los encuentros interculturales. A pesar de los intentos de los europeos por establecer una relación basada en sus propios valores y creencias, las diferencias culturales y religiosas a menudo dificultaban la comprensión mutua. Este evento destaca tanto las oportunidades como las dificultades inherentes en estos primeros contactos entre civilizaciones tan diferentes. La desaparición de Juan, el gigante bautizado, fue un evento que marcó un punto de inflexión en la relación entre los europeos y los nativos patagónicos. Tras su bautismo, Juan no regresó, y Pigafetta y la tripulación comenzaron a especular sobre su destino. La incertidumbre sobre lo que le sucedió a Juan generó un ambiente de tensión y desconfianza entre los exploradores y los nativos. Pigafetta sugirió que Juan podría haber sido asesinado por su propia tribu debido a su asociación con los europeos. Este acto, aunque basado en especulaciones, reflejaba el temor y la incomodidad de los nativos ante las intenciones de los extranjeros. La posibilidad de que Juan fuera visto como una amenaza para su cultura y tradiciones es un recordatorio de las profundas diferencias y el potencial de conflicto en estos encuentros. La desaparición de Juan también tuvo un impacto emocional en la tripulación. Los hombres, que habían comenzado a ver a Juan como un puente hacia la comprensión de los nativos, se sintieron traicionados y desmoralizados. Este evento subrayó las complejidades de las interacciones interculturales, donde los actos de buena voluntad podían ser malinterpretados y llevar a consecuencias inesperadas. A pesar de la desaparición de Juan, la tripulación continuó sus esfuerzos por interactuar con los nativos, aunque con mayor cautela. Este incidente resaltó la necesidad de un enfoque más sensible y respetuoso en sus relaciones con los nativos. La desaparición de Juan se convirtió en un símbolo de los desafíos y riesgos inherentes en la exploración y el contacto con culturas desconocidas. 15 días después de la desaparición de Juan, Magallanes tomó la decisión drástica de secuestrar a 2 de los 4 gigantes que llegaron a la orilla por su propia voluntad. Este acto de secuestro marcó un deterioro significativo en las relaciones entre los europeos y los nativos y tuvo consecuencias nefastas para ambos lados. Pigafetta documentó este evento con gran detalle, resaltando la tensión y la lucha que surgieron. Los 2 gigantes fueron capturados con la intención de llevarlos de regreso a Europa como prueba de los descubrimientos de la expedición. Este acto reflejaba el deseo de los europeos de demostrar sus hallazgos y su superioridad a sus patrocinadores y al público europeo. Sin embargo, el secuestro fue visto como una traición y un acto de violencia por los nativos, rompiendo la frágil confianza que se había construido. La captura de los gigantes se llevó a cabo con sigilo y rapidez, pero no sin resistencia. Los nativos lucharon por su libertad, y aunque fueron dominados, su espíritu indomable quedó claro.
Pigafetta describió la angustia de los gigantes y el sentimiento de culpa que comenzó a emerger entre algunos miembros de la tripulación. La tristeza y desesperación de los capturados eran evidentes, y su tratamiento a bordo reflejaba las tensiones internas entre los europeos. El secuestro de los gigantes tuvo un impacto duradero en la expedición. Los nativos que observaron el evento desde la orilla desaparecieron rápidamente, dejando a los europeos más aislados que nunca. La tripulación, consciente de la gravedad de sus acciones, se dio cuenta de que había perdido una valiosa oportunidad de construir una relación duradera y significativa con los nativos. Este acto impulsivo y violento subrayó las dificultades y peligros de los encuentros interculturales en la era de la exploración. El secuestro de los dos gigantes por parte de Magallanes tuvo consecuencias profundas y duraderas para los nativos patagónicos. Este acto de violencia y traición rompió la confianza que se había comenzado a construir entre los europeos y los nativos y dejó una cicatriz en las relaciones futuras. Los nativos, que hasta entonces habían mostrado curiosidad y disposición para interactuar pacíficamente, se retiraron en desconfianza y temor. Pigafetta relató cómo los nativos que observaron el secuestro desde la orilla desaparecieron rápidamente en el paisaje agreste de la Patagonia. Este retiro abrupto reflejaba su desilusión y miedo ante los actos de los europeos. La captura de los gigantes fue vista como una traición y una violación de su dignidad y libertad, lo que llevó a una ruptura en las relaciones interculturales que habían comenzado a formarse. La pérdida de los gigantes tuvo un impacto emocional y cultural en los nativos. Los gigantes no solo eran miembros de su comunidad, sino también símbolos de su identidad y orgullo. Su captura y subsecuente desaparición en el viaje de regreso a Europa representaron una pérdida irreemplazable para los nativos, afectando su percepción de los europeos y su disposición para futuros encuentros. Para los europeos, las consecuencias del secuestro también fueron significativas. La tripulación se dio cuenta de que había perdido una oportunidad valiosa de aprender y cooperar con los nativos. La desconfianza y el temor que surgieron de este evento complicaron futuros intentos de interacción y colaboración. La captura de los gigantes subrayó las dificultades y riesgos inherentes en los primeros contactos entre culturas tan diferentes y dejó una lección duradera sobre la necesidad de un enfoque más respetuoso y comprensivo. A pesar de los esfuerzos de Magallanes y su tripulación por mantener a los gigantes capturados en buenas condiciones, su trágico fin fue inevitable. Los dos gigantes, llevados a bordo con la intención de ser mostrados al rey de España, no pudieron soportar las duras condiciones del viaje. Pigafetta documentó la triste y desesperada situación de los gigantes durante su cautiverio, un reflejo de la difícil vida a bordo y el impacto emocional de su captura. Los gigantes, aunque tratados con cierta amabilidad, sufrían profundamente por su separación de su tierra y su gente. Pasaban largos periodos en silencio, apenas comían y mostraban claros signos de desesperación y tristeza. La tripulación, consciente de la difícil situación, intentaba aliviar su sufrimiento, pero la distancia cultural y emocional era insuperable. Los gigantes anhelaban su libertad y su hogar, una necesidad que los europeos no podían satisfacer. Las duras condiciones del viaje y la falta de inmunidad a las enfermedades europeas resultaron fatales para los gigantes. Ambos murieron en el camino al viejo mundo antes de que pudieran ser presentados como prueba de los descubrimientos de la expedición. Su muerte fue un golpe emocional para la tripulación y un recordatorio de las consecuencias humanas de la exploración y la conquista. La pérdida de los gigantes capturados dejó una marca duradera en la memoria de la expedición. Pigafetta,
En sus escritos, reflejó el arrepentimiento y la tristeza de la tripulación por el trágico destino de los nativos. Este evento subrayó la complejidad y los dilemas morales de los encuentros interculturales en la era de la exploración. La muerte de los gigantes se convirtió en un símbolo de las dificultades y los costos humanos de la búsqueda de nuevas tierras y conocimientos. El legado de la expedición de Magallanes es vasto y profundo, marcando un antes y un después en la historia de la exploración. Su travesía no solo demostró la viabilidad de circunnavegar el globo, sino que también abrió nuevas rutas comerciales y estableció un nuevo entendimiento del mundo. La epopeya de Magallanes, a pesar de sus desafíos y tragedias, es recordada como un hito de valentía, determinación y descubrimiento. La expedición de Magallanes fue la primera en cruzar el estrecho que hoy lleva su nombre, conectando los océanos Atlántico y Pacífico. Este logro estratégico cambió la dinámica del comercio mundial, permitiendo a las potencias europeas acceder a nuevas rutas hacia las islas de las especias. La apertura de este paso crucial impulsó un auge en la exploración y el comercio, transformando la economía global. A pesar de no completar personalmente la circunnavegación, el impacto de Magallanes en la historia es innegable. Su liderazgo y visión inspiraron a futuras generaciones de exploradores, quienes continuaron su búsqueda de nuevas tierras y rutas. La expedición demostró que el mundo era más vasto y conectado de lo que se pensaba, desafiando las creencias y limitaciones de la época. El legado de Magallanes también incluye las historias y leyendas que surgieron de su viaje. Los relatos de encuentros con gigantes, tormentas implacables y desafíos inimaginables capturaron la imaginación del público europeo, alimentando una rica tradición de narración que persiste hasta hoy. Estos relatos no solo celebran los logros de Magallanes, sino que también reflejan la mezcla de realidad y mito que caracteriza la exploración humana. El nombre Patagonia tiene orígenes misteriosos y fascinantes, que han generado varias teorías a lo largo de los siglos. Una de las teorías más aceptadas es que el nombre proviene de la palabra portuguesa pata, que significa pie. Los europeos que encontraron huellas grandes en la región pensaron que pertenecían a gigantes, lo que llevó a la denominación de la tierra como Patagonia, o Tierra de los Pies Grandes. Otra teoría sugiere que Magallanes pudo haberse inspirado en un personaje literario del romance caballeresco español del siglo XVI, Prima León. En esta historia, Patagón es un gigante salvaje y Magallanes, familiarizado con el libro, pudo haber utilizado este nombre para referirse a los nativos altos que encontró. Esta conexión literaria añade una capa de mitología y narrativa a la denominación de la región. Independientemente de su origen exacto, el nombre Patagonia evoca una imagen de vastedad y misterio. La región, conocida por su paisaje impresionante y condiciones extremas, se ha convertido en sinónimo de aventura y exploración. La elección del nombre refleja tanto la realidad geográfica como las percepciones y fantasías de los primeros exploradores europeos. El nombre de la Patagonia y su origen son un testimonio del impacto duradero de las primeras expediciones y los relatos que las acompañaron. La combinación de hechos y leyendas ha creado una identidad única para esta región, que sigue siendo un símbolo de lo desconocido y lo extraordinario. La Patagonia, con su nombre evocador, continúa inspirando a aventureros y exploradores, manteniendo vivo el espíritu de descubrimiento. Los exploradores holandeses también contribuyeron significativamente a la leyenda de los gigantes patagónicos. A lo largo de los siglos XVI y XVII, marineros holandeses como Jacob Lemaire y Willem Schouten realizaron viajes que incluían descripciones de nativos altos en la región patagónica. Sus relatos, aunque menos conocidos que los de Magallanes y Pigafetta,
añadieron credibilidad y detalle a la imagen de la Patagonia como tierra de gigantes. Jacob Lemaire y Willem Schouten, durante su viaje de circunnavegación en 1615-1616, documentaron sus encuentros con los nativos de la Patagonia. Describieron a estos nativos como personas de gran estatura y fuerza, similares a las descripciones anteriores de Pigafetta. Estos relatos reforzaron la percepción de los europeos sobre los habitantes de la Patagonia, consolidando la leyenda en la narrativa de exploración. Lemaire y Schouten, otros marineros holandeses como Sebald de Weert y Joris van Spilbergen, también registraron sus observaciones sobre los nativos altos de la región. Estas descripciones, aunque a veces variaban en detalle y contexto, presentaban una imagen coherente de la Patagonia como una tierra habitada por seres de proporciones extraordinarias. La consistencia en estos relatos a lo largo de los años fortaleció la credibilidad de la leyenda. Los relatos de los exploradores holandeses no solo alimentaron la fascinación por la Patagonia, sino que también impulsaron nuevas expediciones y estudios. La búsqueda de confirmación y la curiosidad por comprender mejor a estos nativos altos llevaron a más exploradores a aventurarse en la región. Los marineros holandeses, con sus contribuciones a la narrativa de los gigantes patagónicos, desempeñaron un papel crucial en la expansión del conocimiento y la mitología de esta tierra lejana. John Byron, un oficial de la Marina Real Británica y abuelo del famoso poeta Lord Byron, realizó un viaje de circunnavegación entre 1764 y 1766, durante el cual también se encontró con los nativos de la Patagonia. Los relatos de Byron y su tripulación sobre los nativos altos contribuyeron a reavivar la fascinación europea por los gigantes patagónicos, añadiendo nuevas capas a la leyenda. Según los rumores que se difundieron a su regreso, Byron y sus hombres habían encontrado a nativos de una altura descomunal, alcanzando los 9 pies. Estas descripciones, aunque posteriormente ajustadas a una altura más realista de 6 pies y medio, capturaron la imaginación del público y generaron un considerable interés en la región. La historia de los gigantes patagónicos volvió a ocupar un lugar destacado en la narrativa de exploración. Byron describió a los nativos como personas impresionantes, no solo por su estatura, sino también por su fuerza y habilidades de supervivencia. Estos relatos, aunque a menudo exagerados, reflejaban la percepción europea de los nativos como seres extraordinarios. La mezcla de realidad y mito en las descripciones de Byron alimentó la curiosidad y la fascinación por la Patagonia, perpetuando la imagen de la región como una tierra de gigantes. Las historias de John Byron y su tripulación se convirtieron en una de las más famosas debido a su conexión con el poeta Lord Byron, cuyo interés en la exploración y la aventura probablemente fue influenciado por los relatos de su abuelo. Aunque las descripciones de gigantes de 9 pies pueden haber sido exageradas, ayudaron a mantener viva la fascinación por la Patagonia y sus misteriosos habitantes, demostrando el poder duradero de estas narraciones en la cultura popular. Poco después de la difusión inicial de los relatos de John Byron sobre los gigantes patagónicos, se realizó una revisión oficial de la altura atribuida a estos nativos. La supuesta altura de 9 pies se redujo a 6 pies y medio, un ajuste más realista basado en observaciones más cuidadosas y precisas. Esta revisión reflejaba un enfoque más crítico y científico en la documentación de los encuentros con los nativos patagónicos. La exageración inicial sobre la altura de los gigantes patagónicos provocó un gran revuelo en Europa, capturando la imaginación del público. Sin embargo, a medida que más exploradores y científicos visitaban la región y realizaban sus propias observaciones,
Se hizo evidente que las descripciones originales eran exageradas. Este proceso de revisión y corrección ayudó a establecer una comprensión más precisa y basada en hechos de los nativos. John Byron, al igual que muchos otros exploradores, probablemente fue víctima de la exageración y del asombro inicial ante los nativos altos y robustos que encontró en la Patagonia. Las primeras impresiones y la falta de referencias precisas llevaron a estos informes exagerados. No obstante, la revisión de sus relatos y la aceptación de una altura más realista no disminuyeron significativamente el impacto de las historias sobre los gigantes patagónicos. El ajuste en la altura promedio de los nativos a 6,5 pies, aunque más modesto que las descripciones originales, seguía siendo notable para los estándares europeos de la época. Este proceso de corrección reflejaba un enfoque más crítico y científico en la documentación de los viajes de exploración, ayudando a construir una base de conocimiento más sólida y precisa sobre la región y sus habitantes. A medida que más y más exploradores y científicos cuestionaban los relatos sobre los gigantes patagónicos, surgió un intenso debate sobre su existencia. Mientras algunos defendían la veracidad de las descripciones de Pigafetta, Drake y Byron, otros argumentaban que las historias eran producto de exageraciones y malentendidos. Este debate reflejaba la creciente necesidad de separar los hechos de la ficción en la documentación de la exploración. Los escépticos señalaban que las diferencias significativas en estatura entre los europeos y los nativos tehuelches podían haber sido interpretadas erróneamente como gigantismo. La estatura promedio de los europeos en los siglos XV y XVI era considerablemente menor que la de los tehuelches, lo que explicaría la percepción de los nativos como gigantes. Además, los prejuicios y la fascinación por lo exótico también podían haber contribuido a estas exageraciones. Por otro lado, los defensores de los relatos originales argumentaban que la consistencia en las descripciones de los nativos altos a lo largo de varios siglos y por diferentes exploradores no podía ser ignorada. Aunque las historias podían contener elementos de exageración, también reflejaban una realidad observable. Los tehuelches eran significativamente más altos que los europeos promedio. Esta consistencia daba credibilidad a la existencia de individuos de gran estatura en la región. El debate sobre la existencia de los gigantes patagónicos subraya la importancia de un enfoque crítico y analítico en la exploración y la documentación histórica. La necesidad de verificar y contrastar relatos y de entender el contexto cultural y perceptual de los primeros exploradores es fundamental para construir una narrativa precisa y fiable. Este proceso de revisión y debate continúa siendo relevante en la historiografía y la investigación contemporánea. La estatura promedio de los tehuelches, documentada por diversos exploradores a lo largo de los siglos, se situaba alrededor de los 6,5 pies. Esta altura, notablemente mayor que la de los europeos de la época, contribuyó a la percepción de los nativos como gigantes. Los informes consistentes de diferentes expediciones confirmaron que los tehuelches eran una tribu de individuos altos y robustos, adaptados a las duras condiciones de la Patagonia. Las observaciones de Pigafetta, Drake, Byron y otros exploradores reflejaban esta realidad. Aunque sus descripciones a menudo contenían elementos de exageración, la altura promedio de los tehuelches era indudablemente superior a la de los europeos. Esta diferencia física, junto con su apariencia imponente y habilidades de supervivencia, alimentó las leyendas sobre los gigantes patagónicos. El estilo de vida nómada y las actividades de caza de los tehuelches requerían una gran resistencia física y robustez. La selección natural y las adaptaciones a su entorno podrían haber contribuido a su estatura y fuerza.
Los exploradores europeos, no acostumbrados a ver individuos tan altos, interpretaron esta diferencia como una señal de gigantismo, creando una narrativa que se mezclaba con elementos de mito y realidad. La documentación precisa de la estatura de los tehuelches por parte de exploradores posteriores ayudó a clarificar algunos de los malentendidos iniciales. Las observaciones científicas y los estudios antropológicos confirmaron que los tehuelches eran altos, pero no gigantes en el sentido mitológico. Esta comprensión más matizada permitió una apreciación más precisa y respetuosa de su cultura y sus características físicas. Antonio Pigafetta, el cronista de la expedición de Magallanes, es una figura clave en la historia de los relatos sobre los gigantes patagónicos. Sus descripciones detalladas y vívidas han sido fuente de fascinación y debate durante siglos. La pregunta de si Pigafetta era un cronista meticuloso o un exagerador ha sido objeto de intenso análisis y discusión entre los historiadores. Pigafetta era conocido por su atención al detalle y su habilidad para narrar eventos de manera cautivadora. Sus escritos no solo documentaban los encuentros con los nativos, sino que también capturaban la esencia de la expedición y los desafíos enfrentados por la tripulación. Sin embargo, la naturaleza sorprendente de algunos de sus relatos, especialmente las descripciones de los gigantes, ha llevado a algunos a cuestionar la precisión de sus observaciones. La meticulosidad de Pigafetta se refleja en la cantidad de detalles que proporcionó sobre los nativos, sus costumbres y su entorno. Sus descripciones de los tehuelches incluían observaciones sobre su vestimenta, prácticas culturales y habilidades de caza. Esta riqueza de detalles sugiere un intento genuino de documentar con precisión sus encuentros, aunque también es posible que el asombro ante lo desconocido haya influido en la forma en que presentó su narrativa. Por otro lado, la posibilidad de que Pigafetta haya embellecido sus relatos para hacerlos más atractivos y emocionantes no puede ser descartada. En una época en que las historias de exploración competían por la atención del público y el patrocinio real, las narraciones impactantes tenían un valor significativo. La combinación de meticulosidad y un posible deseo de dramatizar sus experiencias hace que la figura de Pigafetta sea compleja y fascinante, un reflejo de las tensiones entre la realidad y la ficción en la documentación histórica. Los rasgos físicos de los supuestos gigantes patagónicos, tal como fueron documentados por Pigafetta y otros exploradores, se destacan por su detalle y especificidad. Estas descripciones no solo mencionan su estatura impresionante, sino que también detallan otros aspectos de su apariencia, como la pintura corporal, la vestimenta y las características faciales. Estos relatos ayudaron a crear una imagen vívida y fascinante de los nativos tehuelches. Pigafetta describió a los nativos como individuos altos y robustos, con cuerpos musculosos y piel curtida por el sol y el viento. Sus rostros, a menudo pintados con colores brillantes, añadían un elemento de exotismo y misterio a su apariencia. Los colores y patrones utilizados en la pintura facial tenían significados culturales y rituales específicos, reflejando la rica tradición de los tehuelches. La vestimenta de los supuestos gigantes consistía en pieles de animales que les proporcionaban abrigo y protección en el clima extremo de la Patagonia. Estas pieles también eran un símbolo de su habilidad como cazadores y su conexión con la naturaleza. Las descripciones de sus atuendos y adornos corporales resaltan la sofisticación y el ingenio de los tehuelches en su adaptación a su entorno. Además de su apariencia física, los relatos también mencionan la fuerza y agilidad de los nativos. Los tehuelches
Eran conocidos por su destreza en la caza y su capacidad para moverse rápidamente a través del difícil terreno patagónico. Estos rasgos, junto con su estatura, contribuyeron a la percepción de los europeos de los nativos como seres extraordinarios, casi míticos. Las descripciones detalladas de sus rasgos físicos ayudaron a cimentar la leyenda de los gigantes patagónicos en la imaginación europea. La idea de gigantes no es exclusiva de la Patagonia. Muchas culturas alrededor del mundo tienen sus propios mitos y leyendas sobre seres de proporciones colosales. Estos relatos reflejan una fascinación universal por lo extraordinario y lo desconocido, y a menudo sirven para explicar fenómenos naturales y culturales. La figura del gigante es un arquetipo que aparece en diversas mitologías y tradiciones, desde la Biblia hasta las leyendas nórdicas. En la Biblia, los Nefilim son descritos como gigantes que habitaban la tierra antes del diluvio, Génesis 6:4. Estos seres, fruto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, eran conocidos por su gran estatura y fuerza. La presencia de gigantes en las escrituras sagradas ha inspirado numerosas interpretaciones y especulaciones a lo largo de los siglos, influyendo en la percepción de los relatos sobre los gigantes patagónicos. Las leyendas nórdicas también incluyen figuras de gigantes, conocidos como Jotun, que eran considerados enemigos de los dioses y personificaciones de las fuerzas de la naturaleza. Estos seres mitológicos desempeñaban un papel crucial en las historias y creencias de los antiguos pueblos escandinavos. La persistencia de estos mitos en diversas culturas subraya la universalidad de la figura del gigante y su capacidad para capturar la imaginación humana. Los relatos sobre los gigantes patagónicos se insertan en esta rica tradición global, reflejando tanto la fascinación por lo desconocido como la necesidad de explicar y narrar encuentros con lo extraordinario. La intersección de mitos, leyendas y observaciones reales en la figura del gigante demuestra cómo las narrativas culturales se forman y evolucionan. La Patagonia, con sus historias de gigantes, se une a una amplia constelación de relatos que destacan la capacidad humana para maravillarse ante lo misterioso y lo grandioso. El mito de los gigantes patagónicos es un fascinante ejemplo de cómo la exploración, la cultura y la narrativa se entrelazan para crear leyendas duraderas. Desde los relatos de Pigafetta y Magallanes hasta las observaciones de Darwin y Byron, la imagen de la Patagonia como una tierra habitada por gigantes ha capturado la imaginación de generaciones. Estos relatos, aunque a menudo mezclan realidad y ficción, ofrecen una visión profunda de las percepciones y experiencias de los primeros exploradores europeos. La existencia de gigantes en la Patagonia puede ser vista como una mezcla de observaciones reales y exageraciones. La notable estatura de los tehuelches, junto con la fascinación europea por lo exótico, contribuyó a la creación de estas historias. Las diferencias culturales y físicas entre los nativos y los europeos fueron interpretadas a través del lente de la maravilla y el asombro, resultando en descripciones que bordeaban lo mítico. La persistencia de estos relatos en la cultura popular y la historiografía subraya la importancia de las narrativas en la formación de nuestra comprensión del mundo. Las historias de gigantes patagónicos no solo reflejan los encuentros interculturales del pasado, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo construimos y perpetuamos nuestras percepciones de lo desconocido. La capacidad de los mitos para capturar la imaginación y transmitir valores y experiencias es un testimonio de su poder duradero. A medida que continuamos explorando y estudiando estas historias, es esencial mantener un enfoque crítico y abierto.
La búsqueda de la verdad detrás de los mitos nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado y a valorar la diversidad y riqueza de las culturas humanas. Los gigantes patagónicos, reales o imaginarios, nos recuerdan la capacidad humana para maravillarse, contar historias y buscar significado en lo extraordinario. La historia de los gigantes patagónicos es más que un simple relato de exploración y encuentro cultural. Es un ejemplo de cómo las narrativas históricas dan forma a nuestra comprensión del mundo. Estas historias, transmitidas a través de generaciones, no solo documentan hechos y eventos, sino que también reflejan las percepciones, esperanzas y temores de aquellos que las contaron. El valor de la narrativa histórica radica en su capacidad para conectar el pasado con el presente, ofreciendo lecciones y reflexiones que trascienden el tiempo. Las descripciones de los gigantes patagónicos, aunque a menudo exageradas, nos invitan a considerar la importancia de la perspectiva y el contexto en la documentación histórica. Los exploradores europeos, enfrentados a un mundo nuevo y desconocido, interpretaron lo que vieron a través de sus propias experiencias y creencias. Esta mezcla de observación y percepción personal creó relatos que, aunque no siempre precisos, capturan la esencia del asombro y la curiosidad humana. Estas narrativas sobre gigantes patagónicos no solo reflejan las percepciones individuales de los exploradores, sino también las influencias culturales y científicas de la época. Durante los siglos XVI y XVII, Europa estaba inmersa en un periodo de descubrimientos y exploraciones, donde lo desconocido a menudo se explicaba con maravillas y prodigios. La fascinación por lo exótico y lo desconocido alimentó la imaginación popular, resultando en relatos que combinaban la realidad con la fantasía. Además, la interpretación de los gigantes patagónicos puede estar influenciada por las características físicas reales de los pueblos indígenas de la región. Los tehuelches, por ejemplo, eran conocidos por su estatura imponente en comparación con los europeos de la época. Esta diferencia de altura pudo haber sido exagerada por los exploradores, quienes, asombrados por lo desconocido, tendieron a magnificar las características que encontraban sorprendentes o intimidantes. La documentación de estos relatos también nos permite entender mejor la psicología de los exploradores y la manera en que el miedo y la fascinación pueden distorsionar la percepción. Enfrentados a un entorno completamente nuevo, los exploradores a menudo proyectaban sus propios miedos y esperanzas en lo que observaban. Los gigantes, entonces, pueden ser vistos no solo como figuras físicas, sino también como símbolos de los desafíos y peligros que los exploradores sentían que enfrentaban. Por otra parte, la difusión de estas historias de gigantes patagónicos tuvo un impacto significativo en la cultura popular y la literatura de la época. Obras como las de Antonio Pigafetta, quien acompañó a Magallanes en su viaje, contribuyeron a la creación de un imaginario colectivo sobre la Patagonia como una tierra de gigantes y misterios. Estas narrativas se perpetuaron y evolucionaron con el tiempo, influyendo en la manera en que generaciones posteriores percibieron esa región del mundo. Es interesante también considerar cómo estos relatos fueron recibidos y reinterpretados por las poblaciones europeas. La mezcla de escepticismo y credulidad con la que se recibieron estas historias refleja la tensión entre la ciencia emergente y las creencias tradicionales. Los relatos de gigantes patagónicos se situaban en un punto intermedio entre la mitología y la realidad científica, desafiando a las personas a reevaluar sus nociones de lo posible y lo real. Otro aspecto relevante es cómo estos relatos han sido estudiados y reevaluados por los historiadores modernos. Los académicos
han examinado estos textos no solo como documentos históricos, sino también como artefactos culturales que ofrecen una ventana a las mentalidades y valores de la época. Este análisis interdisciplinario ha enriquecido nuestra comprensión de la historia de la exploración y la manera en que se construyen y transmiten los conocimientos. Las historias de los gigantes patagónicos nos recuerdan la complejidad de la documentación histórica y la necesidad de considerar múltiples perspectivas al interpretar el pasado. Nos invitan a reflexionar sobre cómo nuestras propias percepciones y creencias pueden influir en la manera en que entendemos el mundo que nos rodea y cómo, a través de la historia, la humanidad ha buscado constantemente dar sentido a lo desconocido mediante la narrativa y la imaginación. El estudio de estos relatos también subraya la importancia de la diversidad cultural y la comprensión intercultural. Los encuentros entre los europeos y los nativos patagónicos fueron momentos de intercambio y aprendizaje, aunque a menudo marcados por malentendidos y conflictos. La capacidad de apreciar y respetar las diferencias culturales es una lección que sigue siendo relevante en nuestro mundo globalizado y diverso. En última instancia, la historia de los gigantes patagónicos nos recuerda el poder de las historias para dar forma a nuestra identidad y nuestra visión del mundo. Estas narrativas, con su mezcla de realidad y mito, nos conectan con un pasado lleno de maravillas y desafíos. Al continuar explorando y contando estas historias, mantenemos viva la rica tradición de la narración humana, celebrando nuestra capacidad para maravillarnos, aprender y crecer a través de los relatos del pasado.